Hola, Hola, Doc, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, 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 Doc. ¿Cómo va todo? Todo bien por acá, ya alcancé a llegar a la casa, lo cual es muy feliz. Ah, Pensaba que me iba a tocar hacerlo en el hospital, pero no fue necesario. bueno. Bueno, Doc, primero que todo, pues agradecerte por la ayudita que nos estás ofreciendo. De verdad que No, con todo el gusto. muchísimas gracias por tomarte el tiempo de podernos ayudar con esta charlita. Doc, pues No, con todo el gusto. como te comentaba, nosotros somos un hospital universitario del sur de Santiago. Y Ujú. actualmente estamos partiendo con la formación también de residentes. Y a Ok, esto se suma pues algunos staff también que se quieren sumar a la charla y que están interesados pues ok. en- Bueno, ¿es un hospital universitario que está afiliado con alguna universidad o sí, es, Ah, ok, sí, ok, con la Universidad Diego Portales, que es la misma universidad pues donde yo hice la residencia, la Diego Portales. ok, Sí. ok, Entonces, pues listo, perfecto. como que en ese orden, desde la dirección académica hemos buscado la participación de ponentes, pues, internacionales, nacionales, en cuanto a muchos temas y bueno, cuando te vi en el Congreso, por eso me atreví a hablarte para poder contar con vos en esta oportunidad. No, con todo el gusto, con todo el gusto. Así Espérate, yo que, voy a ponerlo es Diego Portales, porque yo todas estas charlas las pongo como en mi hoja de vida. mm, Entonces, buenísimo. Universidad de Sí, la Diego Universidad Portales. Diego Portales. Santiago de Chile, De Santiago, claro. ¿cierto? Sí, de Santiago. Ujú. Ok, ok, perfecto, Ujú. perfecto. Entonces, bueno, ahí poco a poco veo que se están conectando algunas personas, entonces la idea pues es, bueno, no sé, lo que hemos quedado el paper, el último que es como que hemos aprendido del PEN en los últimos 5 años Sí, sí, sí. y, y bueno, hacer como alguna rondita de preguntas de pronto de la gente con respecto a la inquietud que tiene el PEN con, no sé, con algunos otros bloqueos o bueno, qué sé yo, Con ver todo la el gente que gusto. quiere preguntar. ¿Querés que comparta la pantalla a ver si la ven bien? Yo la charla la tengo, pues están las diapositivas en inglés, pero yo, pues Sí, obviamente la voy a ver en español. Espérate, ahí se necesito que está. me permitas compartir, sí. Ya, dame un segundito. Mm, Creo que sí. tienes que permitir, o yo te puedo enviar solicitud para que me aceptes. Ah, ahí está. Listo. Entonces, espérate, yo voy a Sí, no, hacer la ningún problema, todavía no. presentación y tú me dices si la ves. Sí, ahí se ve perfecto. Y yo me voy para acá. ¿Acá la estás viendo bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Yo te Doc, una pregunta, así comparto. como para presentarte, tú eres anestesióloga de Colombia, lo que tengo entendido yo. Sí, yo soy de Medellín. Yo hice mi residencia y mi carrera en la ICES, en la Universidad CES de Entonces, Medellín. Y hice fellowship de anestesia regional y de POCUS con la Universidad de Toronto. Y ahora trabajo en la Universidad de Toronto. ah, ya, súper, súper, Ujú. súper, súper, súper. Bueno, yo también Sí, nací en pero yo Medellín, soy. pero yo hice el pregrado, lo hice en la Javeriana de Bogotá. Me fui después, Ah, sí, yo soy de la Javeriana de Bogotá. Hice ¿y vos por qué te fuiste de Medellín para Bogotá? Tan raro. por la separación de mis papás. Ay, no te creo. Entonces te eh, fuiste para terminaste en Bogotá. Sí, pues porque es raro pues que alguien de Medellín se vaya a hacer la carrera a Bogotá. eh, Uno sí lo oye de mucha gente, pero en Medellín casi todos nos quedamos allá. No, sí, sí. yo hice todo en Medellín, todo. Pues mi Ah, carrera, mi pregrado y mi posgrado. buenísimo. No, mi papá es de la de Antioquia, mi papá es cirujano de la de Antioquia.
él sí se quedó allá, pero por la separación de mis papás yo me fui para Bogotá y bueno, ahí hice la Javeriana y bueno, anduve caminando ahí por algunos, estuve viviendo en España, después me iba a ir para Argentina y al final terminé acá en Chile y Ujú. bueno, y aquí fue donde hice la residencia. Entonces Y aquí ya te me quedé. quedaste allá, ya estás trabajando allá o estás todavía de residente. Sí. No, ya la residencia ya la acabé. Lo que pasa es que Chile tiene un sistema que lo encuentro relativamente bueno, más que todo para el servicio público. Aquí uno, el servicio de salud te paga la especialización, incluso te da como una especie de sueldo mensual y lo único que te dice es, Mm, no me devolvas la plata, pero sí me tenés que devolver el tiempo y es el doble de lo que dure tu especialización. Eso sí es en servicio público, me tenés que trabajar en el servicio público. Entonces eso se llama mm, pago asistencial obligatorio, que le dicen aquí el PAO. Y digamos que yo estoy en ujú. eso, en la devolución del pago y de los 6 años me quedan dos. Entonces, Ok, pues, ujú, así perfecto. que Ah, súper, qué bueno, eso. qué Bueno, bueno. yo le voy a dar entrada entonces a las personas Dale, para que dale. partamos. Ya listo, mientras se van conectando, muy buenas noches para todos. Creo que para la doctora también es tardes, por lo que veo que está un poquito clarito en Toronto. Muy buenas tardes, doctora Girón, y muy buenas tardes pues para todos los que están en esta reunión. Hoy tengo el orgullo, la satisfacción, el placer de poder presentar una coterránea que salió a buscar éxito y lo encontró de qué manera en unas tierras frías y lejanas, pero llenas de mucha academia en el norte. Así que con todo el orgullo presento a la doctora Laura Girón, colombiana, anestesióloga de la Universidad CES de Medellín y que hizo un fellow en POCUS y anestesia regional en el Hospital de Toronto, donde se quedó como staff y docente de ese hospital. Eh, Como le comentaba la doctora, desde hace bastante tiempo venimos con la intención de poder complementar nuestra formación académica. Creo que nosotros continuamos constantemente formándonos y aprendiendo y bueno, la punta de lanza de nosotros es buscar la experiencia de los que más saben, de los que pueden estar en países con mayores recursos y que invierten bastante en la investigación. Y en el último Congreso de Anestesiología me atreví a ir a hablarle a la doctora después de que bajaba de una presentación y le pedí que nos ayudara con una charla sobre anestesia regional, teniendo en cuenta el renombre que tiene ser coautora de la descripción del paper de uno de los bloqueos de mayor uso en la traumatología
Y bueno, muy amablemente me ha venido respondiendo con mucha paciencia a todos los mails que le envío constantemente hasta que se pudo concretar esta charla. Así que, doctora Girón, muchísimas gracias. Bienvenida a esta charla. Aquí tenemos residentes, como le decimos en Chile, becados. Hay staff también del hospital donde actualmente estoy trabajando. Y bueno, poco a poco se irán conectando más participantes. Así que muchísimas gracias, Doc. Bienvenida y gracias por darnos esta oportunidad de aprender de la experiencia que tienes en anestesia regional. Hola Diego, no, muchas gracias, gracias a todos. Como cuenta Diego, en noviembre tuve el gran placer de visitar Santiago de Chile. La pasé muy bien, quedé muy agradecida. Me parece que pues, tuvieron un evento súper organizado. Fue pues para mí un honor estar acompañándolos y bueno, también un honor estar acompañándolos en esta actividad y gracias a los que se conectan, que sé que no es fácil conectarse en la mitad de la semana a esta hora para una charla académica. Entonces, bueno, las diapositivas que tengo son en inglés, pero pues obviamente les voy a hablar en español y la idea es hablarles un poco, pues basada esta charla está como inspirada en un artículo que publicamos hace más o menos 2 años sobre el bloqueo PEN. El artículo se llama ¿Qué hemos aprendido en los últimos 5 años? Pero pues ya han pasado 2 años, entonces le quité los 5 años y lo puse ¿Qué hemos aprendido en los últimos años? Para hablarles un poquito de este bloqueo se describió por primera vez en 2018 y bueno, de ahí para allá ya han pasado, pues, imagínense, ya han pasado 8 años y la idea es como ver la evidencia que nos ha mostrado sobre el uso de este bloqueo. No tengo ningún conflicto de interés para declarar, pues sin embargo, pues saben que soy la coautora pues del artículo original que describió el bloqueo PEN, pero pues la idea con esta charla es tratar de ser lo más objetiva posible. Y pues quiero agradecerle pues primero al doctor Philip Penn, que es mi mentor y coautor pues de este bloqueo, y también al doctor Pablo Vallejo, que es un ortopedista también colombiano, que se tomó el tiempo de explicarme muchas cosas sobre las cirugías y las técnicas quirúrgicas de la cirugía de cadera. Entonces pues me siento muy agradecida con él porque me ayudó a enriquecer mucho más esta charla. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Pues primero, yo espero que al final de esta charla ustedes puedan entender por qué importa la anestesia regional en el contexto de la fractura de cadera. Quiero hablarles un poco de cómo se realiza el bloqueo PENC, cuál es su técnica y la base anatómica. Quiero hablarles un poco sobre el patrón de difusión del anestésico local y si el bloqueo PENC sí es realmente un bloqueo motor, pues que ahorra, de ahorro motor o no. Y finalmente, quiero hablarles como de la evidencia actual que soporta el uso, apoya el uso del bloqueo PEN en la fractura de cadera, en la artroplastia de cadera y en la artroscopia de cadera. Entonces, empecemos. Sabemos que la fractura de cadera es una patología que afecta predominantemente a los pacientes ancianos y esta población representa un reto, es único en el manejo preoperatorio del dolor, porque por un lado, el manejo subóptimo del dolor aumenta el riesgo de delirio, hay mayor declinación funcional y más complicaciones, y por otro lado, los medicamentos que nosotros usamos de manera tradicional para tratar el dolor, pues llevan riesgos específicos en esta población. Por un lado, el uso de anestésicos, por ejemplo, de analgésicos esteroideos no inflamatorios, de los AINE, usualmente están contraindicados debido al riesgo de falla renal, a la enfermedad gastrointestinal y al riesgo cardiovascular asociado. Y los opioides están asociados a náusea, a retención urinaria, a mayor sedación y también a mayor riesgo de delirio. Entonces nos enfrentamos como a una disyuntiva en la cual no tratar el dolor en estos pacientes lleva a mayor delirio y los medicamentos que nosotros usamos para tratar el dolor también lo pueden causar. Entonces, esto representa un reto pues importante para el anestesiólogo cuando se lo tiene que manejar a estos pacientes y ahí es cuando la anestesia regional se vuelve como una ficha muy importante en el rompecabezas de la analgesia multimodal de los pacientes que entran que tienen una fractura de cadera porque además no es mentira y no creo que es una realidad que, que aplica, me aplicó a mí cuando fui anestesióloga en Colombia, aplicó ahora que estoy en Canadá.
Los pacientes se fracturan la cadera, llegan al servicio de urgencias a que los atiendan y realmente ese tiempo de 24 horas en que se opera, pues realmente puede convertirse más de 24, 48, incluso 72 horas o tal vez más esperando que se fije la cadera. Entonces, cuando hablamos de el manejo de estas fracturas de cadera y los retos de manejo, por un lado tenemos dos, digamos, la fijación de la fractura temprana tiene dos metas. Una es controlar el dolor al paciente y otro es restaurar la función y el movimiento. Y sabemos que estas dos cosas pues finalmente conllevan a una menor mortalidad. Sin embargo, estas dos metas no son igualmente relevantes en todos los pacientes. Por ejemplo, en pacientes que son que antes de serse fracturados eran pacientes que son funcionales e independientes. En ellos, aquellos que estaban caminando antes de la fractura de cadera, la movilización temprana es muy importante y es crítica. Entonces, levantarlos y moverlos reduce el riesgo de eventos tromboembólicos, de neumonía, de úlceras de presión, de desacondicionamiento. Pero también están aquellos pacientes que antes de fracturarse la cadera estaban postrados en cama, severamente debilitados antes de la fractura, especialmente tal vez por una demencia avanzada, por una falla cardíaca terminal, por una enfermedad terminal. Y estos pacientes, tal vez la recuperación funcional no es tan realista, incluso no puede ser una meta deseable. Por lo tanto, en estos pacientes la prioridad se cambia hacia tratar completamente el confort y tratar el dolor. Entonces, esta distinción también es importante cuando estamos decidiendo qué bloqueo vamos a escoger, qué volumen vamos a usar, cómo vamos de manera agresiva a buscar a tener un ahorro motor en los pacientes y por lo tanto tenemos que manejar, digamos, ser más selectivos en la decisión de qué bloqueos vamos a ofrecerles. Y hay otro concepto que yo siempre hago mucho énfasis cuando hablo de fractura de cadera y es la importancia de uno saber que el dolor preoperatorio de la fractura de cadera puede incluso ser más severo y más estresante para el paciente que el dolor posoperatorio. Lamentablemente, nosotros como anestesiólogos muchas veces el primer encuentro que tenemos con los pacientes con fractura de cadera ocurre cuando el paciente va a ser llevado a la reducción de su fractura. ¿Y cuántos días lleva el paciente esperando a ser llevado a cirugía y cuántos días lleva el paciente esperando esperando y con un manejo subóptimo tal vez del dolor? Entonces, el principal generador del dolor, que es la fractura inestable en la fractura de cadera, se fija y una vez fijada, ese dolor disminuye. Entonces, yo pienso que nosotros como anestesiólogos deberíamos enfocarnos más que manejar el dolor postquirúrgico en los pacientes con fractura de cadera, enfocarnos más en tratar de manejar ese dolor postraumático de la manera más efectiva posible. Y yo creo que ahí realmente estamos jugando un papel tal vez más importante o con un impacto mucho mayor. Y otra cosa que es importante antes de que hablemos del bloqueo PENG es que no todas las cirugías de cadera son iguales. Es muy importante saber que entre toda esa gama de cirugías de cadera tenemos todos los tipos de cirugías que pueden darse cuando un paciente tiene una fractura de cadera. En un paciente con una fractura de cadera, el paciente puede ser llevado a un clavo intramedular, a un DHS, a una hemiartroplastia, a una artroplastia de cadera. Hay pacientes que de manera programada son llevados a artroplasias de cadera, pero también hay pacientes que son sometidos a artroscopias de cadera. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, las fuentes de dolor van a ser diferentes, los nervios que debemos, digamos, atacar o que debemos tener como objetivo van a ser diferentes en unos pacientes la fuente del dolor va a ser más que todo ósea, en otros pacientes la fuente del dolor puede ser mucho más de tejidos blandos, puede ser más anteriores, puede ser más posteriores, y eso nos va a llevar también a ayudar a tomar la decisión de qué bloqueo puede ser el mejor para este paciente en particular que yo estoy tratando. Y esta distinción va a ser muy importante cuando vayamos a hablar sobre la evidencia del bloqueo PENG en los diferentes tipos de cirugía. Entonces, ¿de dónde viene el dolor cuando hablamos de cirugía de cadera? Entonces, sabemos que las principales fuentes del dolor en una cirugía de cadera va a venir primero de la cápsula articular de la cadera. La cápsula articular de la cadera va a tener una porción anterior y una porción posterior.
De esas dos porciones, la parte anterior de la cadera es la que más nos debe importar porque ahí es donde se localiza la mayor cantidad de nociceptores transmisores del dolor. En la parte posterior de la cadera, a pesar de que sí hay algunos nociceptores, hay más que todo propioceptores, transmisores de la propiocepción y el estiramiento. Entonces, cuando hablamos de dolor, la cápsula anterior de la cadera es la que más nos importa, pero el dolor también va a venir de los tejidos blandos y también va a venir de la piel. Y cuando hablamos entonces específicamente de ese dolor que viene de la cápsula anterior de la cadera, esa cápsula anterior va a estar inervada por tres nervios. Uno va a ser el nervio femoral, el otro va a ser el nervio obturador y cuando está presente, porque no está presente en toda la población, el nervio obturador accesorio también contribuye a la inervación de la cápsula anterior de la cadera. Mientras que, como ven, la cápsula posterior de la cadera va a estar inervada por nervios predominantemente del plejo sacro. Entonces, ningún bloqueo que nosotros hagamos para cadera, sea un bloqueo PENG, sea un bloqueo femoral, sea un bloqueo de fascia ilíaca infrainguinal, sea un bloqueo de ilíaca suprainguinal, incluso vámonos más arriba, sea un plejo lumbar, ninguno de esos va a cubrir la cápsula posterior de la cadera, porque la cápsula posterior de la cadera va a venir del plejo sacro, entonces tendríamos que hacer un bloqueo ciático muy proximal para poder, digamos, tener bloquear algo del ciático, pero incluso no podríamos llegar ni al glúteo superior, ni tal vez al nervio del cuadrado femoral, ni el glúteo inferior. O sea, son nervios que son del plejo sacro que no vamos a cubrir con ninguno de los bloqueos del plejo lumbar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro concepto es la inervación cutánea. Entonces, es muy importante cuando nos preocupamos por la inervación cutánea, yo siempre veo que cuando estamos hablando del dolor postquirúrgico más que todo, porque digamos que la inervación cutánea no es tan importante cuando estamos hablando de dolor postraumático, sino cuando estamos hablando de dolor postquirúrgico. En el dolor postquirúrgico yo veo siempre muchos los anestesiólogos muy preocupados por tratar de cubrir el nervio femorocutáneo lateral para cubrir la inervación cutánea de la incisión quirúrgica, pero nunca nos preguntamos qué tipo de cirugía está haciendo el paciente, cuál tipo de incisión hace mi cirujano, porque dependiendo de eso, pues el cubrimiento quirúrgico va a ser distinto. Vean que acá es muy diferente un abordaje anterior de una artroplastia de cadera a un abordaje posterolateral que puede tener incisiones que incluso se vayan tan cefálicas que incluso involucren el nervio subcostal, o un clavo intramedular que puede tener, digamos, compromiso más del nervio lipogástrico, o un DHS que sí tiene predominantemente una inervación del femorocutáneo lateral. Entonces, no, ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan, que pensar que cuando uno solamente cubre el femorocutáneo lateral va a tener un cubrimiento completo de la decisión quirúrgica y como vemos, dependiendo del tipo de cirugía, pues tendremos algo de cubrimiento o tenemos un cubrimiento completo. Y hay otra cosa más que ya tiene más que ver con el abordaje quirúrgico como tal. Ya estamos hablando desde dolor postraumático y es hablar de cuál es el abordaje, qué músculos tiene que cortar, por dónde tiene que pasar mi cirujano para acceder a esa cápsula articular, por ejemplo, en el caso de la artroplastia de cadera y reemplazar la cadera. En general, hay dos abordajes importantes descritos en la literatura. Uno es el abordaje posterolateral y otro es el abordaje anterior, que no sé si qué tan común lo hagan en Chile, pero pues acá en Canadá se está volviendo súper famoso. El abordaje posterolateral es el más usado comúnmente y generalmente se hace la disección a través del glúteo máximo y los rotadores externos. Todos estos músculos inervados por nervios que vienen del plejo sacro. Entonces, como les digo, ahí perdieron todos los bloqueos que sean del plejo lumbar. Y el abordaje anterior, que es actualmente, digamos, uno de los más populares, entre comillas, en mi servicio tal vez hay solamente dos cirujanos que hacen abordajes anteriores, pero este abordaje se usa con frecuencia porque es el único realmente intermuscular en el cual no hay que atravesar el músculo, no hay que cortar músculo y se entra a través de a la cápsula articular de la cadera
a través del tensor de la fascia lata y el sartorio y se entra por un septo facial que permite que no se tenga que cortar músculo. Por lo tanto, este abordaje, dicen los que saben, los que son los ortopedistas, que ofrece un mejor control del dolor, permite una movilización temprana. Incluso, pues los pacientes que nosotros tenemos que se van para la casa el mismo día después de una artroplastia de cadera son aquellos que son sometidos a una abordaje anterior. Entonces, si en la institución de ustedes se hace más que todo abordajes posterolaterales, sepan que nada del cubrimiento de tejidos blandos va a ser cubierto por ningún bloqueo del plejo lumbar tampoco. Entonces ahí vamos entendiendo también que tenemos muchas más limitaciones de lo que uno podría pensar con respecto al cubrimiento, digamos, analgésico de cualquier bloqueo de plejo lumbar que vayamos a ofrecerle a nuestros pacientes. Y también esto es una invitación, que esto es algo que yo tal vez entendí más adelante en mi carrera, es tomarse la tarea de entender exactamente qué es lo que hace el cirujano, por dónde corta, cómo es el abordaje quirúrgico, qué tipo de cirugía está haciendo, porque uno muchas veces como anestesiólogo se limita a pensar, ah, es una artroplastia de cadera, pero no todas son iguales. Usted cómo entra, usted cómo hace, cómo es el manejo de los tejidos blandos. Y esto aplica para cualquier cirugía, un cruzado. ¿Qué tipo de cruzado hace usted? ¿De dónde toma el injerto? ¿Cómo hace el injerto? Porque eso ayuda a decidir qué abordaje analgésico, qué bloqueo va a tener mayores, digamos, posibilidades de ser exitosos en ese paciente. Por eso es que no existe una fórmula perfecta para anestesia regional ni para la anestesia, porque todo tiene que individualizarse con tu cirujano y con las características y realidades de tu población y de tu hospital. Entonces, ahora sí en materia, hablemos del bloqueo PEN, que es para lo que estamos acá reunidos. ¿Y qué es el bloqueo PEN? Entonces, el bloqueo PEN o el bloqueo del grupo pericapsular de los nervios pericapsulares de la cadera es un bloqueo facial que va a tener como diana o como objetivo las ramas articulares del nervio femoral, del nervio obturador accesorio a nivel de la cápsula anterior de la cadera. Como les dije, fue escrito por primera vez en 2018 y el concepto era muy simple, simplemente inyectar anestésico local en un plano que sabemos que en un plano anatómico en el cual por estudios anatómicos sabemos que pasan las ramas articulares del nervio femoral y del nervio obturador accesorio, y sabemos que estas ramas pasan en una área que está, digamos, con unos límites que son la espina ilíaca anterior inferior y la eminencia iliopúbica, y que estas dos referencias anatómicas son fácilmente identificables por ultrasonido, y llegando a ese espacio podemos bloquear esas ramas sin causar compromiso teóricamente, de las fibras motoras del nervio femoral y por lo tanto preservando la fuerza del cuádriceps. Entonces, acá en esta ilustración podemos ver que este espacio que está dividido entre la espina ilíaca anterior inferior y la eminencia iliopúbica, en este valle que se llama el valle del psoas, profundo del músculo iliosoas, es donde vamos a encontrar esas ramitas articulares, y antes de que lleguen a esa cápsula articular de la cadera es donde vamos a llegar y las vamos a bloquear. Creo que una de las cosas más importantes es saber cómo hacer el escaneo para identificar adecuadamente ese plano. Yo siempre recomiendo empezar en la espina anterior superior, que se ve acá, y una vez usted llega a la espina anterior superior, baje hasta encontrar la espina anterior inferior, y después haga una rotación de su transductor para alinearlo con el ligamento inguinal, y con esa rotación ustedes van a encontrar esta imagen, que es la imagen clásica del bloqueo PENG, en la cual ustedes van a identificar la espina ilíaca anterior inferior, la eminencia hilopúbica. En este valle es donde se van a encontrar esas ramas articulares. De manera más superficial van a encontrar la arteria femoral y el nervio femoral, y todo este músculo va a ser el músculo iliosoas con el tendón del psoas. La idea es ir en plano, de lateral a medial, depositar la aguja a este nivel lateral al al tendón del psoas, y depositar el anestésico local en este plano.
Esta es una ilustración para que tengan una idea de cómo se ven los músculos y cuáles son los músculos que vamos a ver en este escaneo y que vean como las estructuras, vean que a nivel superficial está el paquete neurovascular y mucho más medial, digamos que en la mitad de las arterias, o sea, digamos que está la arteria y profundo de la arteria vamos a encontrar más lateral el músculo psoas con su tendón y mucho más medial vamos a encontrar el músculo pectíneo y en este plano cerca del pectíneo es donde está el nervio obturador. Por eso, si nosotros inyectamos en este plano, es posible que la dispersión del anestésico local se desplace, si se desplaza más hacia medial, pueda llegar incluso alcanzar al nervio obturador. Entonces, el bloqueo se realiza con el paciente en supino. Se recomienda siempre utilizar una aguja de bloqueos que sea de 80 a 100 milímetros. Como les digo, el abordaje es lateral a la medial y de volumen. Ahorita vamos a profundizar un poquitico en el tema del volumen y por qué recomiendo yo que sea recomendamos en el artículo que se publicó que sea de 15 a 20 mililitros. La inyección siempre debe ser lateral al tendón del psoas y profundo al músculo y los psoas. Y uno debe ver cómo se levanta el psoas cuando usted está inyectando, como se ve en esta imagen, que esta es la imagen típica de, porque uno confirma que está adecuadamente en el plano que es, con el levantamiento del músculo psoas. Este fue el artículo que publicamos sobre el bloqueo PEN. Esta fue la primera publicación que se hizo en 2018, que reportamos 5 casos de pacientes con fractura de cadera, en el cual se le hizo el bloqueo PEN con mejoría, pues digamos, significativa del dolor a los 30 minutos post bloqueo. Tanto de dolor estático como de dolor dinámico. Como pueden ver, el tipo de patología y el tipo de cirugía fue muy variada en los 5 pacientes y en todos pues hubo una mejoría dramática del dolor. Sin embargo, como pueden ver, no incluyó fracturas por debajo de los trocánteres. Entonces, luego de esta primera descripción del bloqueo, se empezó a hablar de cuál era la dispersión clásica del bloqueo PEN y qué era lo que uno debería esperar que hubiera dispersión del bloqueo PEN. Entonces, está claro que entre mayor volumen se utiliza, pues que en menor volumen si uno pone poquito volumen, pues la dispersión va a estar limitada a este espacio entre la espina ilíaca anterior inferior y la eminencia iliopúbica y pues va a tener una dispersión mucho más limitada. Si tenemos una dispersión de 10 mililitros, vamos a tener un poquito más de desplazamiento cefálico y desplazamiento caudal, pero obviamente con 20 mililitros, que fue el volumen que inicialmente se describió, pues vamos a tener una dispersión mucho más cefálica, también dispersión caudal que puede incluso llegar a los trocánteres, e incluso dispersión medial, más medial, llegando más a la eminencia iliopúbica, que puede incluso llegar a nivel del pectíneo y comprometer el músculo obturador, el nervio obturador, perdón. Entonces, es muy importante, y esto fue, pues nosotros inicialmente describimos este bloqueo como un bloqueo con ahorro motor y sin compromiso del nervio femoral. Sin embargo, luego de la publicación se hicieron otras publicaciones de otros autores reportando la presencia de bloqueo motor secundario, el bloqueo PEN. Y realmente es que sí, como es un bloqueo facial, la distribución del anestésico local va a depender de muchas cosas y podemos tener una diseminación, digamos, no deseada del anestésico local en el bloqueo que podría llegar a causar una dispersión hacia el nervio femoral, generando un bloqueo del cuádriceps pues no deseado. Y esto puede ocurrir por 3 rutas posibles. Estas rutas, pues, esta ilustración muestra la dispersión deseada del anestésico local profundo al músculo psoas y en este valle del psoas. Sin embargo, si mi aguja no atraviesa la fascia del músculo psoas y yo hago una inyección intramuscular, yo no veo ese levantamiento adecuado del músculo psoas y el tendón del psoas, el anestésico local a través del músculo puede viajar y llegar al nervio femoral y causar un bloqueo femoral inadvertido. También, si yo atravieso y llego al plano que es, pero administro mucho volumen, puedo tener varias posibilidades. Una es que ese anestésico se me vaya muy medial
y en el espacio que hay entre el psoas y el pectíneo viaje hacia arriba y llegue al nervio femoral. Y también es posible que al inyectar con mucha presión y al inyectar mayor volumen, ese anestésico local pueda viajar entre las caras medial y lateral del ilíaco y también llegar al nervio femoral. E incluso en pacientes muy delgados que tengan un músculo psoas más atrofiado, es posible que el mismo trayecto de la aguja haga que el anestésico local viaje, digamos, hacia atrás de manera retrógrada y vuelva a llegar a alcanzar el nervio femoral. Entonces, sí hay vías que expliquen por qué puede haber un bloqueo, digamos, indeseado del femoral y por lo tanto una paresia del cuádriceps. Estos son los estudios que han evaluado la debilidad motora con el bloqueo PENG y han tenido, digamos, resultados variables. Y cuando uno se pregunta si es entonces de pronto un bloqueo ahorrador de cuádriceps, el bloqueo PENG, pues yo diría, depende. La incidencia muestra que en los estudios muestra que esa presencia de bloqueo del cuádriceps puede variar desde el 0 al 45%. Y eso es un margen muy amplio que refleja diferencias en volumen, diferencias en técnica y también diferencias en el método que se use para evaluar la paresia del cuádriceps. Sin embargo, sí hay una observación crítica que es muy importante tener en cuenta, es que cuando el bloqueo PEN se compara con técnicas que no comprometen el bloqueo motor, bloqueo femoral como tal, como es la infiltración periarticular o la analgesia infiltrativa, la inyección intraarticular, las tasas de debilidad del cuádriceps son casi que parecidas. Entonces, un estudio muy interesante que demuestra es este estudio, que incluso es un siéntanse orgullosos, es un estudio de autores chilenos, de autores de Santiago, que son pues varios de ellos pues personas amigas mías y que aprecio mucho y admiro mucho. Este estudio que se hizo en Santiago de Chile, en el cual se comparó el bloqueo PEN con la facilidad suprainguinal para la artroplastia de cadera, inicialmente reportó unas tasas similares o mayores de parálisis del cuádriceps en el bloqueo PEN. Yo creo que fue el único estudio que reportó una parecia tal vez superior del bloqueo PEN sobre la fase ilíaca. Sin embargo, este mismo grupo luego, tratando de buscar digamos, el bloqueo o la técnica anestésica, la técnica de anestesia local que pudiera generar menor paresia del cuádriceps, compara el bloqueo PEN con una infiltración prearticular muy extensa. Y lo hicieron eso tratando de buscar cuál podría ser la estrategia que generara mayor, digamos, menor bloqueo motor para la artroplastia de cadera. Y se llevaron una sorpresa, porque cuando volaron la incidencia de bloqueo motor, encontraron que la infiltración prearticular tenía una incidencia mucho más alta de paresia del 33% comparado con 20% del bloqueo PEN. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que cuando se evalúa de manera posoperatoria la paresia del cuádriceps, esto no se puede atribuir solamente al bloqueo, sino que la paresia del cuádriceps es de origen multifactorial y no necesariamente relacionada con bloqueo del nervio femoral, y puede ser relacionado a dolor posoperatorio, puede estar relacionado con una osteoartritis preexistente. Entonces no podemos casarnos no podemos pensar que digamos, estos porcentajes son completamente exactos o completamente atribuibles al bloqueo PEN. Este estudio cadavérico que se hizo también es un artículo muy interesante de un grupo tailandés en el cual investigó cuál podía ser el volumen efectivo máximo para poder ahorrar el bloqueo, para no generar, digamos, compromiso del bloqueo del nervio femoral. Encontró que esa dosis máxima efectiva era 13,2 mililitros. Pero si miramos detenidamente este estudio se incluyeron cadáveres con un índice de masa corporal muy bajo, que no es representativo de muchas poblaciones clínicas, y también saber que la presencia de que en un estudio cadavérico haya, digamos, se tiña el nervio femoral, no necesariamente se traduce en que haya un bloqueo motor clínico en un paciente vivo. Sin embargo, ellos pusieron ese volumen de 13,2 como el volumen máximo tolerable para evitar compromiso del femoral. Entonces, como resumen, nosotros después de ver estos estudios y esta evidencia, pensamos que
un volumen de 15 a 20 mililitros para asegurar un buen cubrimiento puede tal vez ser el volumen óptimo. Saber que virtualmente todos los estudios que se han hecho en el bloqueo PEN han adoptado 20 mililitros y no ha habido un aumento significativo de la debilidad motora. Sin embargo, sabemos que en la práctica clínica pueden haber, digamos, variabilidades que tenemos que tener en cuenta. 13,2 puede ser un volumen muy bajito. Sabemos que esto se hizo en pacientes con bajo índice, índice de masa corporal, y saber que en anestesia regional digamos que una talla no se puede poner a todos los pacientes y la decisión va a depender de muchas cosas, va a depender del tamaño del paciente, de cómo estoy yo viendo la dispersión del anestésico local en tiempo real, del tipo de cirugía que va a llevar el paciente, del plan de recuperación. Y se los pongo por ejemplo, si yo tengo un paciente con una fractura intracapsular de cadera que tiene 90 años, que está postrado en cama, que tiene mucho dolor y que está esperando su cirugía y yo decido hacerle un bloqueo PENG, ¿realmente importa que tenga bloqueo del cuádriceps? Yo pensaría que no. ¿Realmente le daría prioridad a que tenga un buen alivio del dolor? Tal vez sí. Entonces, en ese paciente, yo no me molestaría en darle un buen volumen, así tenga, digamos, un bloqueo motor. Sin embargo, por otro lado, si yo tengo un paciente de 60 años, sano, activo, que viene para una cirugía de reemplazo articular de cadera, y es una cirugía ambulatoria, yo necesito que ese paciente haga rehabilitación temprana y se le pueda hacer rehabilitación inmediatamente después de la cirugía, como nos pasa a nosotros en mi institución. ¿Es el bloqueo motor algo importante que debo evitar? Sí. ¿Debo ser muy cuidadoso con el volumen que estoy usando si voy a hacer un bloqueo PEN? Claramente sí. En ese paciente yo sería mucho más minuciosa, incluso para mí utilizaría una solución inactiva hasta yo saber hidrodisecaría hasta yo saber que estoy en el plano adecuado, y una vez estoy en el plano adecuado voy a inyectar volumen, y una vez vea mucha dispersión hacia medial para yo evitar que ese anestésico local se me vaya para el nervio femoral, pararía ahí y no administraría más volumen. En ese paciente tengo que ser mucho más estricta. Ahora hablemos un poquito, y esta es la parte, digamos, más, digo que me interesa más a la gente, es hablar un poquito de la evidencia clínica. Y vamos a empezar entonces con la fractura de cadera y con el dolor postraumático. Con respecto a la fractura de cadera, hay dos estudios randomizados controlados comparando el bloqueo PEN con placebo, con bloqueo placebo en el control del dolor postquirúrgico después de una fractura de cadera. Ambos estudios demostraron una reducción clínicamente significativa de los dolores dinámicos, del que es el dolor en el movimiento, comparado con el control, con una diferencia, digamos, de aproximadamente 3 puntos en una escala de 0 a 10, de 1 a 3 horas después del bloqueo. Sabemos que ese dolor dinámico es supremamente importante porque permite que el paciente pueda cooperar con el posicionamiento, con la movilización, para los cuidados que esté haciendo la enfermera, y reduce pues de manera completa el estrés psicológico que puede tener el paciente después de una fractura. Y eso me lleva a otro beneficio importante del bloqueo, que yo diría que no es que sea un bloqueo, un beneficio menor, pero yo pienso que el dolor postraumático, tratarlo entre más temprano lo tratemos mucho mejor. Pero estos son dos estudios que se publicaron hablando de la facilidad para posicionar al paciente para una raquidia. Usaron también, pues compararon el bloqueo PEN con una facilidad suprainguinal. Este es uno randomizado controlado también, y encontraron que el 96,6% de los pacientes que se recibieron el bloqueo PEN fueron capaces de posicionarse ellos mismos o posicionados sin dolor o con dolor leve a los 30 minutos post bloqueo. Entonces, sabemos que entonces el bloqueo PEN sí es un bloqueo efectivo para el posicionamiento, digamos, para una raquidia, y también evitamos sobresedar al paciente. Ese es otro estudio, este estudio que lo comparó con el bloqueo femoral, también encontrando esa mejoría del dolor en el 96,6%. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa con el control del dolor postoperatorio? Ya sabemos que el dolor postraumático, el dolor prequirúrgico, la fractura de cadera, el dolor que solamente está concentrada en la cápsula articular de la cadera, tiene sentido. Si es un dolor que viene que está concentrado en la cápsula articular, es un dolor predominantemente por la fractura. Si yo
llego y ataco esas ramas articulares del nervio femoral y el nervio obturador accesorio, pues lógicamente voy a tener un buen alivio del dolor. Pero entonces, ¿qué pasa con ese dolor postquirúrgico? Este fue uno de los primeros estudios que se publicó comparando el bloqueo PENG con el bloqueo del nervio femoral para cirugía de fractura de cadera. Este fue un estudio que incluyó todos los tipos de cirugía de cadera y todos los tipos de fijación quirúrgica, o sea que fue un estudio muy pragmático. Y este estudio resultó a favor del bloqueo PEN comparado con el nervio femoral. Demostró que el bloqueo, el 63 versus 30% de los pacientes te reportaban no dolor a las 4 horas con una preservación del cuádriceps a favor del bloqueo PEN. El 60% de los pacientes del bloqueo PEN tenían una fuerza intacta comparado con ninguno del bloqueo femoral. Y también mayor satisfacción del paciente a favor del bloqueo PEN. También una crítica válida que se hizo de este estudio y que se mandó una carta al editor sugería que se estaban incluyendo muchas cirugías, incluso cirugías más allá del cubrimiento anatómico del bloqueo PEN. Como vieron, fue un estudio pragmático que incluyó todos los tipos de cirugía y pues cuando después ellos respondieron a esa carta del editor diciendo que lo hicieron un análisis, digamos, reanalizaron los pacientes y cuando se enfocaban específicamente a aquellos pacientes que se habían sido llevados a miartroplastia y artroplastia total de cadera, el efecto analgésico del bloqueo PEN era superior y persistía en el tiempo. Ahora, ¿cómo va al dolor postquirúrgico del bloqueo PEN versus la fácil infrainguinal? Entonces, dos RCTs compararon el bloqueo PEN con la fácil infrainguinal y ambos mostraron disminuciones de los scores de dolor, tanto estático como dinámico, a las 24 horas a favor del bloqueo PEN con menor consumo de opioides, siendo uno de esos estudios que encontró 0 casos de cuádriceps, de paresia del cuádriceps en el bloqueo PEN, comparado con 48% de aquellos con fase ilíaca. Entonces, en conclusión, estos estudios comparativos, comparando el dolor postquirúrgico de fase ilíaca infrainguinal versus bloqueo PEN, mostraban superioridad del bloqueo PEN para dolor postquirúrgico en fractura de cadera. Estos son los estudios que se publicaron. Y yéndonos ya a cirugías específicas y cirugías, digamos, más selectivas, no cirugías, digamos, urgentes en pacientes fracturados, sino ya que el paciente con una artrosis de cadera, que es llevado a una artroplastia de cadera, ¿cuál es la evidencia? Y claramente, como esta es una población más fácil de controlar, hay muchos más estudios del bloqueo PEN buscando la evidencia, pues, buscando la efectividad del bloqueo PEN para la artroplastia de cadera. Cuando hicimos este artículo, estos fueron los artículos que encontramos con mejor, digamos, calidad, digamos, calidad de la investigación en los artículos, en el estudio. Y encontramos que hubo estudios que compararon el bloqueo PEN frente a placebo para artroplastia de cadera. De esos hubo 2 estudios, y puedo hablarles de ellos ahorita. Encontramos 6 estudios comparando el bloqueo PENC con la facílica suprainguinal. Y encontramos 4 estudios comparando el bloqueo PENC con infiltraciones periarticulares. Con respecto al bloqueo PENC versus placebo, claramente estos 2 estudios demostraron que el bloqueo PENC se asociaba a menores scores de dolor, menor consumo de opioides y una rehabilitación temprana, importante, sin mayor debilidad, digamos, del cuádriceps y menor debilidad motora. Este es otro estudio que es muy interesante, que evaluó también el bloqueo PEN después de artroplastia de cadera. Fue el único que utilizó el score de calidad de la recuperación, o el QRS 15, que es un score de recuperación como una objetivo primario, como un outcome primario, y resultó en una diferencia media de 26 a 25 puntos a 24 a 48 horas respectivamente con respecto a no tener bloqueo. Entonces, como pueden ver, la diferencia de 26 y 25 puntos a 24 a 48 horas fue significativa porque si hablamos de la diferencia mínima clínicamente significativa para este score de recuperación es 8 puntos, y si una diferencia de 26 a 25 puntos pues es significativa, y podemos decir que realmente los pacientes que tienen una artroplasia total de cadera, que se les hace un bloqueo PENC, les va mucho mejor en recuperación comparado con no tener bloqueo.
Y cuando hablamos de la fase ilíaca suprainguinal, estos cuatro artículos reportaron analgesia similar del bloqueo PENG comparado con la fase ilíaca suprainguinal, y estos otros estudios mostraron una ligera, digamos, ventaja sobre el bloqueo PENG comparado con la fase ilíaca suprainguinal con respecto a pacientes llevados a artroplasia de cadera. Entonces, en resumen, comparado con la fase ilíaca suprainguinal, hay 6 estudios que nosotros incluimos, solo 2 utilizaron un volumen de 40 mililitros y realmente ese es el volumen que se debería utilizar para fase ilíaca suprainguinal. Para uno asegurar un adecuado cubrimiento debería asegurar por lo menos de 30 a 40 mililitros de volumen. Entonces, los otros estudios utilizaron menor volumen, 20 igual que el bloqueo PENG. Solamente un estudio utilizó catéter, un estudio adicionó el femorocutáneo lateral al bloqueo PENG. Ninguno de ellos reportó inferioridad del bloqueo PENG sobre la fase ilíaca suprainguinal, y todos, excepto uno, que fue ese estudio de Aliste, mostró mejor preservación del bloqueo motor, del bloqueo PENG comparado con la fase ilíaca suprainguinal. Entonces, el mensaje es claro: el bloqueo PENG en artroplastia de cadera comparado con la fase ilíaca suprainguinal es por lo menos igual de efectivo o mayor, ligeramente más efectivo que la fase ilíaca para artroplastia de cadera, y es claramente superior con respecto a la preservación del cuádriceps. Y bueno, ¿y cómo se compara con la infiltración periarticular? Uso 3 estudios que compararon el bloqueo PEN con infiltración periarticular o intraarticular. Todos estos reportaron un beneficio a corto plazo si se adicionaba el bloqueo PEN, y solamente un estudio, que fue también el estudio de Chile, que evaluó el bloqueo PEN con una infiltración periarticular que era supremamente extensa, que incluye infiltraciones en los planos superficiales y profundos, cubriendo la cápsula anterior, la cápsula posterior, el glúteo mínimo, el costo medio, la región supracetabular, el área de la espinilla anterior inferior, el cuadrado femoral, más el glúteo máximo, más la banda iliotibial, tejido subcutáneo y piel. Claramente, esa infiltración prearticular tan extensa sí mostró que era superior al bloqueo PEN. Y si vemos todo lo que hablé al principio de la charla, en la cual veíamos que es que realmente ningún bloqueo del plejo lumbar cubre todos esos tejidos blandos que sí cubre esa articulación periarticular, pues claramente eso nos explica por qué esta infiltración tan extensa fue superior al bloqueo PEN para la analgesia, pero con, sorprendentemente, una mayor incidencia de bloqueo motor. Y este metaanálisis, que es muy reciente, que estudió todas las estrategias analgésicas de técnicas regionales para artroplasia de cadera, como conclusión sacó, que es una conclusión que me pareció a mí muy, muy importante, que tal vez el bloqueo PEN combinado con una infiltración periarticular era una de las combinaciones más efectivas, ofreciendo una analgesia superior y un menor riesgo de bloqueo motor comparado con otras técnicas. Y pues realmente esta es la técnica que actualmente se utiliza en la gran mayoría de centros de artroplasia de alto volumen, que adopta, digamos, protocolos de recuperación temprana, que tienen rehabilitación temprana y los pacientes van para la casa rápido. Esta es, digamos, la técnica que más se está adoptando. Entonces, como resumen, los RCTs que soportan el uso del beneficio analgésico del bloqueo PEN para la artroplasia de cadera, que se traduce en una mejor recuperación, comparado con la fase ilíaca, tiene mejor preservación del bloqueo motor. Y sabemos pues que si tienen ustedes cirujanos que hagan una infiltración periarticular tan extensa, pues esto sí va a proveer claramente un cubrimiento mucho más superior que un bloqueo PEN solamente, que solamente va a cubrir la cápsula anterior de la cadera. Y aquí nos vamos para el último tema, que es el tema que a mí más me está apasionando últimamente, que es la artroscopia de cadera, porque pienso que es una de las cirugías más frustrantes para el anestesiólogo regionalista, porque es una cirugía que en nuestras instituciones son ambulatorias, son pacientes casi todos muy jóvenes y procedimientos que en la mayoría de los casos se asocian con dolor moderado a severo. Y lamentablemente en estos estudios que se han hecho sobre el bloqueo PEN y la artroscopia de cadera, no ha mostrado una diferencia muy modesta o no diferencia comparado con no bloqueo o con otros bloqueos como fase ilíaca en la artroscopia de cadera.
Y este fue un estudio que publicamos, está recién salido del horno, esto se publicó hace menos de un mes, que fue un RCT que hicimos en mi institución comparando el bloqueo PENG con un bloqueo placebo en la artroscopia de cadera. Incluimos 94 pacientes, teníamos como outcome primario el consumo de opioides y esa escala de QOR-15. No encontramos diferencias a las 24 horas. Encontramos solamente diferencias modestas en el consumo de opioides en la estancia en PACU como objetivos secundarios, o sea que de digamos, una ventaja muy modesta en la recuperación muy temprana de los pacientes en el postquirúrgico. Entonces, como interpretación, nosotros concluimos que el bloqueo PEN tenía, digamos, un beneficio muy modesto en la artroscopia de cadera, que posiblemente se debía a que el dolor era muy multifactorial, y yo creo que eso explica por qué esta modesta la mejoría, porque en la artroscopia de cadera hay una infiltración de líquido que se va a todas partes, se dispersa y seca a músculos, a glúteo. Incluso hay reportes de que hay pacientes con dolor en los que se le hace una ecofast y se encuentra líquido libre en el abdomen. No va a haber ningún bloqueo que vaya a llegar hasta allá. Entonces, uno de los retos que tengo yo y que quiero investigar es qué podríamos ofrecerle a estos pacientes, qué técnicas de anestesia regional se podrían hacer para mejorar el dolor en esta población. Como conclusión, yo creo que el bloqueo PEN no lo recomiendo de rutina para todos los pacientes para artroplasia de cadera. Lo consideraría de manera selectiva en aquellos pacientes que quiero que tengan una recuperación rápida en PACU, y creo que todavía quedaría investigar un poco más si tal vez habría un papel, porque yo lo he encontrado como un bloqueo de rescate en el postquirúrgico. También otra de las teorías que hay es que posiblemente, como uno hace el bloqueo en esa zona que es tan cercana a la cápsula de la cadera, esa infiltración de líquido que se hace en la artroscopia podría bañar, va a lavar ese anestésico local y disminuir el efecto del bloqueo. Por eso tal vez en teoría de pronto hacer este bloqueo en un postquirúrgico podría tener mayor beneficio. Entonces, para finalizar, la experiencia clínica propia mía, yo uso el bloqueo PEN de manera rutinaria en todas las fracturas por encima de los trocánteres, tanto preoperatoriamente para el posicionamiento como también como parte de la anestesia multimodal posoperatoria. Si tengo la posibilidad de ofrecérselo al paciente cuando llega al hospital, nosotros tenemos un grupo de anestesiólogos que puede bajar a urgencias a hacer el bloqueo si el urgentólogo no lo puede hacer. Lo utilizo como rescate en artroscopias de cadera en pacientes que tienen un dolor severo que no mejora con la analgesia multimodal en recuperación. Y en esos escenarios yo he visto que si tiene algo de mejoría del dolor, lo uso como parte de analgesia multimodal en los pacientes con artroplasia de cadera. Si típicamente se combina con una infiltración analgésica, pues una infiltración periarticular. En donde no lo uso ni en fracturas femorales, digamos, de diáfisis femoral, ni en ninguna fractura por debajo de los trocánteres, porque la anatomía simplemente no soporta, no apoya el cubrimiento a estos niveles. Y eso es todo lo que les tenía. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por aguantarme hablar una hora completa. Y no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme. Uy, Doc, muchísimas gracias. Súper completa la presentación, muy, muy completa. Y bueno, yo sí personalmente tengo un par de preguntas. Bueno, yo Dale. no sé, la primera es como de curiosidad. Yo no sé si a nivel mundial existe algún otro bloqueo que haya coincidido con el autor del que lo describió. No, no, que yo sepa. Ok, Todavía no ha coincidido que yo sepa, no. cierto. Ya, esa era la primera como de Sí, no. curiosidad. La segunda, Que por lo menos yo sepa, no. vi que dentro de las dosis que ustedes utilizan allá, vi que ocupaban bupivacaína al 0,25%. Vi solamente una descripción donde utilizaban también dexametasona, pero me llamó la atención. ¿En todos utilizan epinefrina? Sí, nosotros usamos epinefrina de rutina en todos los bloqueos como marcador vascular. O sea, sabemos que si se usa la epinefrina con bupivacaína, no vamos a prolongar el efecto del bloqueo. Realmente lo que se hace es como marcador vascular, de Ya. inyección intravascular. Entonces nosotros rutinariamente, por seguridad, usamos la epinefrina en casi todos los bloqueos. Solamente no la usamos en los bloqueos de cuello de pie,
porque son bloqueos distales y en los bloqueos distales de mano. De resto, en todos los bloqueos utilizamos epinefrina. Y la dexametasona, nosotros casi todos los bloqueos analgésicos utilizamos dexametasona, utilizamos más, tenemos una dexametasona libre de preservativos, que es la que utilizamos para bloqueos perineurales, y utilizamos una mezcla de más o menos 1 miligramo por cada 10 centímetros de volumen. Eso es más o menos lo que utilizamos. Y siempre para analgesia, dosis analgésica. Yo no me voy a poner a ponerle Bupier punto 5 a un bloqueo analgésico. No tiene ningún sentido. Utilizamos Bupier punto 2 o Ropier punto 25. Ya. Una pregunta, ¿no utilizan epinefrina en los distales de la mano? Escuché. ¿Y Sí. ustedes no hacen Wallan, digamos, para túnel del carpo con epinefrina? Igual no, hacemos, ellos, los cirujanos hacen, hacen bloqueo, hacen infiltración local, pero puede que usen epinefrina. Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos, es porque si hacemos una infiltración perineural, la epinefrina podría causar isquemia en los nervios distales. Por Claro, eso no utilizamos epinefrina. ya. Es más que todo por eso. Otra cosa que me llamó la atención, solamente bupivacaína, no la mezclan con lidocaína con esto que uno piensa que puede disminuir la latencia. No. No, es que realmente no, yo creo que el beneficio, o sea, mira, eso ha generado mucha controversia. Mira que nosotros en el primer estudio que publicamos, nosotros reportamos el dolor dinámico y estático los 30 minutos post bloqueo. Y eso generó que todo el mundo pensara que hay que esperar 30 minutos para que el bloqueo funcione. Y eso no es así, eso fue pues simplemente por el estudio, pero realmente, si uno se pone a ver, la bupivacaína, pues a los 5 minutos ya uno está empezando a ver un efecto analgésico. O sea, realmente uno no tiene, pues yo creo que uno en bloqueos analgésicos no tiene tanto afán de generar un efecto, digamos, un tiempo de latencia tan corto. Y yo pienso que la población que usa, que a la cual se somete a este bloqueo, una de las ventajas es uno ahorrar masa de anestésico local en la medida de lo posible. Y si tú estás usando una mezcla de lido con bupi, pues ahí no estás haciendo ahorro de masa de anestésico local. Yo creo que eso tal vez es una de las ventajas teóricas que tiene el bloqueo PEN sobre un bloqueo de fase ilíaca, porque para uno tener un cubrimiento adecuado de fase ilíaca, que tú asegures que vaya a haber una dispersión proximal del anestésico local hasta por lo menos el E5, tú tienes que asegurar 40 de volumen, que en un paciente anciano puede ser un volumen importante, si vamos incluso con bupivacaína diluida. Mientras que en el bloqueo PEN con 15-20 de volumen sabemos que tenemos, digamos, un efecto similar al bloqueo de fase ilíaca suprainguinal. Ujú. Por aquí el doctor Agustín Núñez tiene la mano levantada. Él es un residente que está actualmente con nosotros. Bueno, está haciendo una rotación de pediatría, pero en los turnos tenemos en la urgencia todas las especialidades, así que él también hace Dale, anestesia regional. Así que, Agustín. bienvenido. Hola, Agustín. Hola, ¿se escucha? Buenas noches. Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Perfecto, bien, ¿y usted? Muchas gracias por la clase, la verdad es que muy, muy buena. Y doctora, yo tengo dos preguntas y es precisamente sobre lo que estaban conversando hace un momento en relación a la latencia del bloqueo PEN para facilitar el posicionamiento de los pacientes para la anestesia espinal. Yo en mi rotación de anestesia regional en el Instituto Traumatológico de Santiago tuve la suerte de que teníamos la oportunidad de hacerle los bloqueos a los pacientes previo al ingreso a pabellón muchas veces. Obviamente esto un Ujú. poco autogestionado y muchas veces sin que los cirujanos se enteraran en muchos casos, pero la verdad es que era una muy buena experiencia para o sea, dentro de lo terrible que es una cirugía de cadera por fractura de cadera en pacientes frágiles, creo que mejoraba mucho la experiencia de los pacientes. Sin embargo, no tenía muy claro y no había encontrado pautas realmente puntuales en relación a cuánto es el tiempo que uno pudiese llegar a esperar o requiere la latencia del bloqueo para poder generar un buen posicionamiento de los pacientes. Ahí, lógicamente, imagino que influye concentraciones, volúmenes, etcétera, pero Ujú. si usted pudiese darme como alguna regla, alguna orientación con respecto a eso, sería ideal. Pues mira, yo te puedo decir que yo he hecho bloqueos PENG antes, inmediatamente antes de una Raki y yo no necesito dar mucha sedación. Y pues, a ver, bueno, nosotros no sentamos al paciente por una fractura, lo ponemos en decúbito lateral. Esa es una cosa. Pues, o sea,
Yo no siento al paciente para una raquidia si está fracturado. Pues eso es lo primero que yo pienso que hay veces, aunque sé de personas que han sentado pacientes después de un PENG y lo sientan y los pacientes aguantan, pero nosotros casi todas las fracturas de cadera las ponemos en decúbito lateral, con el lado fracturado hacia arriba, no hacia abajo. Esa es la otra cosa que es importante que tengan en cuenta. Y yo con el posicionamiento tengo suficiente. Pues le hago el bloqueo y lo volteo y o sea, eso son cuestión de 2, 3 minutos y ya está empezando a actuar desde el punto de vista analgésico el bloqueo. O sea, eso es muy rápido. O sea, no te puedo decir exactamente cuántos minutos y segundos, pero es mucho, pues digamos que es mucho menos de 5 minutos. Y con el posicionamiento, pues nosotros usamos bupivacaína isobárica para la raqui de los pacientes con fractura de cadera y recuerden que la bupivacaína isobárica es ligeramente hipovárica. Entonces, si yo pongo el sitio operatorio hacia arriba y le pongo la raqui, no tengo que mover al paciente, sino que ya lo dejo así para posicionarlo ya después para su cirugía. Porque para ser isobárico, pues el sitio quirúrgico se va a subir, pues necesitamos que la parte operatoria esté hacia arriba, diferente a la hiperbárica que tenemos que estar hacia abajo. ¿Sí Y tiene sentido? por algún motivo en especial no utilizan la hiperbárica. Aquí en Chile se utiliza la hiperbárica casi para todo. Pues mira, nosotros tenemos un problema y es que la UPI hiperbárica de nosotros es el punto 75. Es muy concentrada. Entonces, Ah, para poder tener buen volumen necesitaríamos una dosis supremamente alta. Entonces, nosotros la UPI hiperbárica solamente la utilizamos para raqui de silla de montar, solamente. ya. La isobárica, nosotros incluso utilizamos hipovárica. Nosotros ahí estamos combinando para disminuir como la duración de la raquidia porque tenemos el problema que hay veces la raquis ovárica dura mucho tiempo, Sí. entonces los pacientes se demoran mucho en movilizar y como queremos que el paciente haga rehabilitación temprana, entonces estamos utilizando mezclas hipováricas, mezclamos 2 mililitros de bupi isobárica con agua estéril y a los pacientes les va súper bien. Y tiene la ventaja de que el sitio operatorio es el que está arriba. Entonces también el paciente es muy fácil la movilización inmediatamente. Entonces siempre lo positivizamos en el sitio operatorio que pues, en donde lo van a operar, hacia arriba. Entonces el anestésico local sube por ser hipovárico, lo ponemos en vez de tren, Telembur que pone una la hiperbárica, la pone en tren inverso, sube el anestésico local y a los pacientes les va supremamente bien. Yo Ya. aprendí eso acá, porque en Colombia yo también usaba siempre hiperbárico. Sí. Falta una pregunta de Agustín. Sí, dale, Agustín. Gracias, gracias. Eh, bueno, nosotros en el Instituto Traumatológico también usamos isóbara, pero particularmente para las caderas o en caso de que quisiéramos extender mucho la duración de la anestesia espinal. Yo Ujú, llegué incluso a ver cirugías de un ilízaro de 6 horas que estaba pedido con 20 ujú, miligramos de bupi isobaria y la verdad es que yo con mucho miedo lo vi, pero anduvo bien. ujú. Sí, Eh, la vulva isobárica es una belleza, dura un montón. Y bueno, la otra cosa es que yo tuve la experiencia anecdótica personal de que me parece que la isobárica tiene mayor estabilidad hemodinámica que la hiperbárica. No sé si era lo que ibas a decir, Agustín, pero yo sí en mi práctica clínica lo veía que con la isobárica en los pacientes frágiles el paciente hemodinámicamente estaba mucho más estable. Sin embargo, me llevé la decepción hace poquito que vi un artículo que no lo he revisado a profundidad pero un artículo que se publicó comparando isobárica con hiperbárica en hemodinamia mostrando ninguna diferencia. Pero yo en mi experiencia personal sí me da la impresión de que la UPI isobárica genera menor bloqueo simpático. sí, igual en mi ínfima experiencia estoy de acuerdo. En general, pacientes frágiles siempre les poníamos isóbara independiente de si fuera a caer o no, ya entrando en otros tópicos. Ujú, Y doctora, yo quería hacerle la segunda pregunta, y es que justamente también en el Instituto Traumatológico estábamos, cuando yo estuve por allá hace un año, estuvimos empleando un protocolo de fractura de cadera en donde el anestesiólogo iba a la urgencia a bloquear a los pacientes ujú, previo al ingreso, lo cual era súper bueno y uno lo notaba ya en los pocos casos que veía que efectivamente tenían una mejoría o una mejor cara por último en los pacientes ujú, y tenía muy buena pinta de momento. ujú, Sin embargo, em,
Lo que le quería consultar es que muchas veces pasaba de que, a pesar de que los pacientes anduvieran súper bien con el bloqueo, si el paciente se fracturaba y acudía a la urgencia un día viernes, lógicamente, y en muy pocos lugares operan una cadera un fin de semana. Entonces, eh, muchas veces nos quedábamos cortos con la analgesia y al final el anestesiólogo ya después, como el protocolo era solamente de urgencia, no iba a la sala y lógicamente el dolor en los pacientes le empeoraba los outcomes teniendo en cuenta la fragilidad de los pacientes con fractura de cadera. Y mi pregunta es, doctora, ¿ustedes tienen experiencia con respecto a algún tipo de coadyuvante al momento de la inyección de anestésico local? Porque ahora últimamente se ha visto, y hace poco salió un anestesiólogo del uso de dexmedetomidina para el bloqueo PEN en fractura de cadera y que mejoraba bastante la duración de los bloqueos. No sé si ustedes tienen experiencia con respecto a eso. Yo te digo, yo no tengo experiencia con la dexmedetomidina. Le tengo mucho respeto a la dexmed. La tengo mucho respeto a la dexmedetomidina porque me da mucho miedo la bradicardia, porque sí se ha reportado episodios de bradicardia con la dexmedetomidina, entonces le tengo un poquito de respeto. Nosotros en nuestro hospital no usamos dexmedetomidina, utilizamos dexametasona y eso sí prolonga un poquito el efecto del bloqueo. También sabemos que la misma dexa intravenosa también prolonga el efecto del bloqueo sin necesidad de ponerse perineural, que es otra opción que podemos hacer. Y la otra opción, digamos que es un poquito más, menos costo efectiva, sería el uso de catéteres perineurales, que yo sí sé por lo menos de una institución en Colombia, en Medellín, en mi ciudad, en la cual hicieron un protocolo de catéteres de bloqueo PENG para pacientes esperando su fractura de cadera, porque lo que tú dices es muy cierto. El paciente se fractura el viernes o el sábado y el paciente le toca esperar 24, 48 horas, 72 horas por su cirugía con dolor. Entonces, en esos pacientes yo sí sé que hubo instituciones que hicieron catéteres con muy buena respuesta. Ya, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con todo el gusto. Súper. Clever, Hola, buenas noches, doctora. Un placer y un Hola, ¿cómo gusto. estás? Y qué bueno escucharla y la charla súper completa y agradecerle por darnos su tiempo. Yo tenía una duda en su experiencia personal acerca de si le ha tocado hacer cirugías de reemplazo de cadera solamente con bloqueos de tipo anestésico, o sea, si ha combinado tal vez el PEN con tal vez un bloqueo femoral o si ha tenido la oportunidad de hacer exclusivamente con bloqueos pero de tipo anestésico. Sabemos que, bueno, el PEN tal vez se queda corto porque no tiene la parte del bloqueo Ujú. motor, pero en su experiencia me saltó la duda de si ha tenido algunos casos donde haya tenido que utilizar únicamente como bloqueos. No, Clever, no, esa pregunta está muy buena. Mira, yo me acuerdo, pues a mí me parece, y yo creo que en eso el doctor Peng y yo estamos de acuerdo, a mí me parece como prohibitivo pensar que el bloqueo Peng sea un bloqueo anestésico. Y de hecho se hizo reportes de casos, nosotros incluso reportamos, hicimos una respuesta al editor de un reporte que se hizo de cirugía de vena safena con bloqueo Peng. Pues que yo era como, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, una cosa rarísima, súper loca. Y nosotros dijimos, como, esto está saliéndose esto se está saliendo de control, esto no tiene sentido que estemos hablando de para una ligadura de venas safena, una safenectomía, un bloqueo PENG, porque es que realmente es jugar con el bloqueo para tener el efecto indeseado del bloqueo y es hacer un bloqueo facial que es menos predecible o sea, si quieres hacer un bloqueo anestésico, entonces hacer un bloqueo femoral, hacer un bloqueo obturador, o sea, y ahí vas a tener incluso más predecibilidad de lo que estás haciendo que hacer un bloqueo facial con fines anestésicos solamente por usar mayores volúmenes. A mí me parece que eso no tiene sentido. Yo, en mi práctica personal, nunca he tenido la necesidad de hacer un bloqueo completo de una extremidad para una fractura de cadera. Pienso que uno tiene muchas maneras, digamos, incluso un poquito más seguras para hacer una cirugía de cadera sin necesidad de bloquear plejo lumbar y plejo lumbosacro, porque en ese, freso sacro, porque en ese caso tú tendrías que hacer casi que un plejo lumbar, o sea, irte hacia arriba y hacer un plejo lumbar que yo le tengo mucho respeto al plejo lumbar porque sabemos que es de los bloqueos que más se ha asociado con toxicidad por anestésicos locales porque hay una alta vascularización y tendrías que hacer casi que un ciático glúteo arriba
para poder bloquear el nervio ciático. Entonces, a mí me parece innecesario tener que hacer todo eso y someter a ese paciente a un riesgo, sabiendo que yo creo que en la mayoría de los casos, uno con una raquidia, hasta en el paciente más enfermo, con una raquidia o una buena anestesia general bien hecha, el paciente sale, ¿cierto? Yo pienso que no es necesario. No es necesario hacer un bloqueo, incluso las dosis de anestésico local que vas a necesitar pueden que sean hasta prohibitivas en un paciente frágil para tener que bloquear toda la extremidad para una cadera. Entonces pues yo no lo he hecho y pienso que no he sentido la necesidad de hacerlo. Súper, súper, súper bien. Otra pregunta que te quería hacer. ¿Ustedes, dentro del contexto de la analgesia preventiva, tienen algún esquema para disminución de consumo de opioides en el posoperatorio? No sé, cuando les llega una fractura de cadera, ¿parten de inmediato con algún gabapentinoide? ¿Tienen algún esquema analgésico? ¿O la piedra angular es como la anestesia regional? Sí, nosotros tenemos como piedra angular la anestesia regional. Habiendo dicho eso, y eso es una conversación que tenía con un colega hoy, que me estaba, pues yo creo que me estaba molestando porque me quería poner a pelear, que diciendo que no es que yo no creo en los bloqueos, es que los bloqueos no sirven. Y me decía, es que cuál es el beneficio, y él es una persona muy, pues es un gran investigador. Entonces me decía, "Es que cuál es el beneficio de los bloqueos, y eso dura 8 horas o 16 horas". Y yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Qué estás diciendo? Entonces yo le decía, como lo que pasa es que, o sea, yo le decía, es que yo no creo en la anestesia libre de opioides. Y yo le decía, es que yo tampoco creo en la anestesia libre de opioides. Yo creo que es muy difícil hacer una anestesia libre de opioides, pero es que si disminuimos la dosis de los medicamentos para disminuir el riesgo de efectos secundarios, con eso estamos ganando el año. Y eso ya de entrada apoya el uso de la anestesia regional en los pacientes y más que todo en aquella población que está en mayor riesgo de fragilidad y de efectos secundarios, como es la población anciana. Nosotros sí utilizamos opioides como parte del esquema analgésico multimodal, pero claramente, y uno también lo ve, si ustedes comparan cuánto opioide consume un paciente antes de la cirugía y después de la cirugía, van a ver que la sola fijación de la fractura es analgésica y ahorra opioides. El consumo de opioides se disminuye porque usted está tratando la fuente del dolor, ¿cierto? Nosotros obviamente utilizamos acetaminofén, en la mayoría de ancianos evitamos utilizar antiinflamatorios no esteroideos y sí, digamos, nos apoyamos mucho en la anestesia regional, en el bloqueo para disminuir el consumo de opioides. Eso es como lo que hacemos. Nosotros tenemos, pues el acetaminofén intravenoso lo tenemos, pero es muy restringido el uso del acetaminofén intravenoso, entonces utilizamos casi todo acetaminofén oral. Yo no sé si en Chile hay dipirona, pero Sí, en Colombia metamisol. teníamos la dipirona, que a mí me parece la cosa más hermosa del mundo, porque acá no la tenemos y me parece un súper medicamento para alivio del dolor. Eso lo usaba yo en Colombia y pues nos basamos en opioides, hidromorfona, oxicodona, morfina para titulado según el nivel de dolor. No por horario, sino titulado. Y en la raquidia, ¿qué opioide ocupan? ¿Fentanil también? Nosotros no utilizamos opioides para la raquídea. Ah, no. No. No, Ah, ya. también esa fue otra cosa que cambió mucho en mi práctica porque yo también usaba siempre fentanil y morfina intratecal. Ujú. La morfina intratecal la sacaron de mi hospital. Yo creo mucho en la morfina intratecal y creo que es un súper coadyuvante al bloqueo, pero pues en mi institución en este momento no la tenemos por razones administrativas, pero yo pienso que si uno la tiene, pues debería utilizarla como un coadyuvante para también disminuir el consumo de opioides sistémico. Pero fentanil no se usa casi que nunca y también, pues yo sí pienso que el fentanil se ofrece, pues tal vez se ofrece mayor dispersión rostral y cefálica del anestésico local, pero a costa de también efectos secundarios como el prurito, que es muy molesto en los pacientes. Entonces, yo sí he visto que mis pacientes acá tienen menor retención urinaria y menor prurito. Mm, ya. Mira, Doc, Joaquín es otro residente que está con nosotros también en el hospital, está haciendo también su rotación de pediatría, pero lo mismo, en los turnos hacemos de todo, así que De él una, también está aquí. Juaco, dale. Hola, hola, muchas gracias por la presentación, estuvo buenísima, me sacó de muchas dudas que tenía, Ah, qué eh, bueno. sobre todo el tema de
que el bloqueo PEN en verdad es mucho, mucho, mucho más fácil que hacer que el facial y suprainguinal. De repente los abuelitos que llegan no tienen la mejor anatomía o son muy flaquitos o son muy obesos, entonces encontrar el plano facial perfecto para el facial y suprainguinal, por lo menos a mí en mi pasada regional me costaba bastante, encontraba que el PEN era mucho más fácil y sumaba que lo que nos dijo que en el fondo que con un volumen mucho más bajo tenemos el mismo nivel o la misma eficacia analgésica. Lo encuentro espectacular, así que muchas gracias. Mi pregunta es que hay mucha evidencia para artroplastía, pero muchos de los pacientes por edad en el fondo llegan para osteosíntesis o clavo endomedular o DHS, y en esos Ujú, casos, si es que sigue siendo como el estándar de ahora el PEN, o utiliza el PEN ujú. más algo, más alguna otra cosa. Yo pienso que sí, o sea, lo que yo pienso es que no tiene que ser realista en el cubrimiento que pueda hacer en el posquirúrgico de un DHS o de un clavo intramedular. O sea, con el PEN solamente vas a cubrir la cápsula articular. Si tú quieres cubrir algo de piel, puedes hacer un femurocutáneo lateral. Y de hecho, el femurocutáneo lateral está muy cerca de la espina ilíaca anterior inferior. Pues no fue el objetivo de esta charla, pero es muy fácil uno hacer un PEN y salir y hacer un femurocutáneo lateral. Eh, yo pienso yo, que si mi preocupación es el dolor postquirúrgico y yo tengo un paciente en el cual el bloqueo motor no es tan importante, una fácil eje suprainguinal me va a cubrir más tejidos blandos y me va a cubrir más incisión quirúrgica. Pero el bloqueo PEN es igualmente efectivo para cubrir la cápsula articular y si lo complementas con un femorocutáneo lateral, vas a tener cubrimiento, digamos, de parte de la cara lateral de la pierna. No puede que no completa, pero sí lo vas a tener. Pero yo sí creo que tal vez tiene mayor papel. Mira, y ahí es cuando yo trato de ser objetiva y yo le digo a todo el mundo, yo digo, no se casen con uno, aprendan a hacer los tres y van a encontrarse que muchos pacientes tal vez uno es más fácil que otro, uno está más indicado que el otro. Yo doy un ejemplo muy claro. Tuve una vez una paciente con un índice de masa corporal como de 50, amputada, con una falla renal terminal, muy enferma, que me llamaron porque estaba en dolor horrible por una fractura de cadera. Entonces yo subí al piso a hacerle el bloqueo y obviamente yo empecé con la idea de hacerle un bloqueo PEN. La señora tenía un abdomen su gigante que le colgaba, me tocaba subirle el abdomen para poder ver y obviamente me tocaba hacer presión en la piel para poder ver el bloqueo. Cuando le hicimos presión, la señora a los gritos no toleraba que ni la tocara con el transductor para hacerle el bloqueo. Yo estaba con mi residente, mi fellow, y finalmente yo le dije a mi fellow, ¿sabes qué? Nada, nos fuimos con femoral. Lo más fácil que le podamos hacer a esta señora, porque tenemos que ayudarle con el dolor y yo no me voy a poner a enredarme a que esta señora esté a los gritos acá en el piso, intentando hacerle una facilidad suprainguinal o un penque, porque eso es lo que yo le tengo que hacer, porque eso no es que cualquier bloqueo es bueno, es mejor que nada. Hágale lo que usted le pueda hacer al paciente. Yo le terminamos haciendo un bloqueo femoral y la señora le mejoró el dolor. ¿Le pudo haber mejorado más con su suprainguinal o con un PEN? Pues posiblemente sí, pero hubiera sido capaz de hacerlo. ¿Cuánto hubiera torturado yo a esta pobre señora intentando hacerle el bloqueo? ¿Vale la pena? No vale la pena. Entonces, eh, aprendan a hacer los tres. Enseñen, y es muy fácil aprender a hacer los tres. Eh, yo pienso que con un solo escaneo, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo, usted aprende a hacer suprainguinal, y, PEN e infrainguinal de una manera muy fácil y muy dinámica. Yo no sé si ustedes han hablado, han oído hablar del plan A de los bloqueos, que se usa mucho en Reino Unido, que dicen que pocos bloqueos para muchos. Yo pienso que más que eso debería ser un escaneo para muchos bloqueos. Uno debería aprender a hacer un escaneo dinámico de una parte del cuerpo para aprender a escanear varios bloqueos. Y yo creo que la cadera aplica para eso. Ustedes que en un solo escaneo aprenden a hacer los bloqueos y hagan el que se sienta más cómodo haciendo para su paciente y que beneficie más al paciente en ese momento y Perfecto, que sea doctora. más seguro también. Muchas gracias. No, con todo el gusto. Y Doc, otra pregunta. No sé si el doctor Peng estará pensando en generar algún estudio para bloquear la parte sacra o la parte posterior de la articulación, o por ahora con el Peng quedó listo la Pues cadera. mira.
No, no el doctor Peng, pero sí hay un doctor que él es de Hong Kong, pero él trabaja en Australia, que se llama el doctor Tony Eng, que él sí ha publicado, él más que todo enfocado hacia dolor crónico, ha publicado abordajes para cápsula posterior más que todo. Ellos lo hacen mucho en fracturas inoperables de cadera, hacen fenolización de la cápsula anterior y la cápsula posterior y los pacientes se van sin dolor para la casa con su fractura, pues porque son pacientes que no van a caminar, que no, que están postrados en cama, que lo que necesitan es alivio del dolor más que rehabilitación, que ese es otro concepto que a mí también me cambió mucho la manera de ver estos pacientes, que la rehabilitación tal vez no era prioridad, sino la analgesia. Entonces ahí entró el médico de dolor a hacerle una fenolización de la cadera y los pacientes salen sin dolor, incluso se sientan, se movilizan, se cambian, los sientan en la camillita, pues ellos no van a salir caminando, Sí, que no claro. van a caminar, no caminaban antes. Pero él sí tiene una técnica que la he revisado, te soy honesta, no la he revisado, pero sí sé que se ha reportado pues como una alternativa para, pero pienso que realmente nosotros en la anestesia regional, Diego, no la necesitamos, no la necesitamos, tal vez para los especialistas en dolor crónico. Sí. Aquí hay una pregunta en el chat. Preguntan cuadrado lumbar y ESP lumbosacro combinados para cadera. ¿Alguna experiencia? Yo de QL no tengo experiencia, la verdad. QL es muy poco lo que he hecho, pero nosotros sí estamos haciendo ESP lumbar para artroscopia de cadera. Pero yo no sé todavía, no tengo la respuesta de que si ese sí sea el santo grial o no. Todavía no hemos hecho estudios, hay muy poquita publicación y eso es como lo que yo me quiero embarcar en un futuro cercano, si se da, es empezar a investigar si el lumbar ESP o el ESP lumbar sea la respuesta para la artroscopia de cadera. Está por verse. Pero sí hay estudios que lo han investigado y que han reportado, por lo menos en artroplastia de cadera, buenos resultados. Forero, que también estuvo en la descripción del ESP, pertenece al grupo de ustedes de Toronto también de... No, Mauricio trabaja en Hamilton, en McMaster. Ah, ya. Ya. Ujú, en McMaster. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Por ahí está el doctor Edmundo, que también hace bastante anestesia regional. Está la doctora Susana Garrido, que también hace bastante cadera. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. La doctora Juana Padrón también. Edmundo. Bueno, yo estoy encantado, le agradezco mucho a la doctora, de verdad. Eh, No, es con todo el una, gusto. Ya no me veo porque ya está oscuro. Qué pena. Respiración. Ya no una de me las veo. cosas que vi muy importante es el abordaje, que es lo principal para el tratamiento del dolor en los pacientes. A ver, ya me prendieron la luz. Aquí, aquí tenemos eh, cirujanos que hacen abordaje lateral y muchos hacen el corte del músculo que usted estaba Ujú. refiriendo. Sí, una de las cosas también que vi es que en los estudios que presentó, habían, aún sin usar mucho opioides, presentaban náuseas y vómitos. Entonces, eso me llamó la atención. Ujú. Lo otro es que viendo las dosis que está usando, esas dosis, alias, me llama la atención por qué siempre Bupi y no han usado Ropi. No sé si es una cuestión de costos No, eh, usamos las o dos. Levo. No, Lo nosotros otro usamos que, las dos. Qué pena, sí, ya, Edmundo, te respondo eso rápido. La UPI y ROPI la usamos las dos. Realmente la ROPI es más barata acá en Canadá que la UPI. No sé por qué. No sé por qué. Nosotros a veces usamos mucho la UPI porque la UPI la tenemos con epinefrina. Entonces tenemos bupi al punto 5 con epinefrina y bupi al punto 5 sin epinefrina. Entonces la mezclamos en solución 50 y 50 y nos queda la solución de 2,5 microgramos por mililitro de epinefrina que uno necesita. Entonces ahí a veces usamos mucho, pero ROPI tenemos y usamos de manera indistinta tanto ROPI como UPI para analgesia. De hecho, para bloqueos analgésicos muchos de mis colegas prefieren la ROPI, pero Leupi si no tenemos. Leupi no tenemos. ¿No? Mm, mm. Tenía en Colombia, pero no tenemos acá. Qué pena o, o- que te interrumpí. O- no, no se hola. preocupe. Ah, Otra de las disculpa. cosas que me llama la atención es
el paciente se va a los cuántos días de posoperado y qué mezcla le están dejando de analgésico, porque refirió el acetaminofén, que es el paracetamol, igual se le puede dar vía oral o endovenoso. Ujú. ¿Y qué mezcla de medicamentos usa? Porque no tiene la dipirona, está reduciendo los AINES y qué le está dejando entonces, aparte del bloqueo. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Mira, Edmundo, nosotros tenemos, bueno, yo te voy a decir mi experiencia en Colombia y mi experiencia en Canadá. En Colombia, los opioides fuertes casi que nunca se usan para ningún paciente en posquirúrgico. O sea, lo que más que se utilizaba de opioides era tal vez codeína o hidrocodona, que son opioides débiles, o tramadol. Esas eran como las tres opciones que nosotros teníamos. Lo combinábamos con acetaminofén eh, y como antiinflamatorio, si no hay contraindicación, se utilizaba, digamos, pues o diclofenaco, o naproxeno o ibuprofeno. Acá en Canadá, nosotros utilizamos oxicodona, hidromorfona, como los dos opioides de elección para enviar a los pacientes a la casa. Se usa titulado de 1 a 2 miligramos de hidromorfona o de 5 a 10 miligramos de oxicodona, según el paciente lo requiera, cada 2 horas, acetaminofén por horario, y si no hay contraindicación, celecoxib por horario. El celecoxib se ordena de 200 miligramos cada 12 horas en personas menores de 65 años. Y en aquellos mayores de 65 años se usan 100 miligramos cada 12 horas, que es una dosis reducida. En los pacientes, para mí, paciente mayor de 70 años con enfermedad coronaria o que tenga enfermedad, pues úlceras gástricas comprobadas o falla renal, yo no uso antiinflamatorios de entrada, ¿cierto? Pero ese curso de antiinflamatorio no esteroideos se ordena por un máximo de 3 a 5 días. Eso es como el esquema analgésico con el que ellos se van para la casa. La oxicodona la tienen en liberación prolongada y liberación rápida. Inmediata, pero no El usamos oxir, ¿no? prolongada. Utilizamos oxicodona de liberación inmediata. Ya, Esa claro. es No, la pero oxicodona que una utilizamos. pregunta, Esa me la imagino tienen que, de 5 y de 10 miligramos. Ya, Sí, me imagino que igual ante el temor de que pueda pasar algo, digamos, con el consumo de opioides, pues me refiero yo a, no sé, depresión respiratoria o este tipo de cosas, me imagino que ustedes tienen un equipo que va a visitar a sus pacientes a hacerle seguimiento en la casa, ¿cierto? no, ¿No? no, no, mira, bueno, y otra pregunta que hizo el mundo que yo no respondí es cuándo se van para la casa. Mira, Ah, los sí. pacientes con caderas anteriores se van para la casa el mismo día. Pacientes con prótesis de cadera, abordaje anterior, el mismo día se van para la casa. O sea, el paciente se le hace la cirugía, el paciente empieza a caminar, el fisioterapeuta en recuperación le hace la primera fisioterapia al paciente y ese mismo día el paciente se va para la casa con su fórmula de analgésicos. El paciente con el abordaje posterolateral, hay unos que se van para la casa. Si son pacientes aliviados y sin comorbilidades, se van para la casa. El paciente que no es, que tiene comorbilidades, se queda hospitalizado un día. Al otro, en el posoperatorio número 1, se va para la casa. O sea, se queda durmiendo en el hospital una noche, al otro día lo ve fisioterapia, le empieza la fisioterapia, lo vemos nosotros, que es la clínica de dolor, vemos cómo le ha ido con la fisioterapia, se ha tolerado, si hay que optimizarle la analgesia y después el paciente se va para la casa. Paciente que tenga consumo previo de opioides o que tengamos de entrada que pensemos que sea paciente de difícil manejo, ese paciente puede quedarse unas 2 noches más, pero no más de 2, 3 noches se queda un paciente eh, con, con, se queda el paciente hospitalizado. Y acá preguntan por qué no parches de buprenorfina. Nosotros usualmente en pacientes para dolor agudo no utilizamos parches de buprenorfina. Los parches de buprenorfina lo he visto más que todo para pacientes con dolor crónico. dolor Y crónico. también el parche no te permite una titulación adecuada de la analgesia, mientras que nosotros lo que queremos no es que el paciente utilice el opioide por horario. Nosotros queremos que el paciente utilice el opioide si tiene dolor, solamente si tiene dolor. Mm, Generalmente se le recomienda que utilice de 1 a 2 miligramos, por ejemplo, de hidromorfona cada 2 horas si tiene dolor. Si no tiene dolor, no se tiene que tomar el medicamento. Doctora, una pregunta. ¿Cuánto es el promedio de duración
de la operación, generalmente. Nosotros, venga, doctor, yo le cuento, nosotros tenemos 2 salas de artroplastias diarias y hacemos por lo menos de 4 a 5 artroplastias por quirófano en el día. Pero ¿Y el cuánto demora cirujano cada una? tarda cuánto de incisión de piel a piel. 1 hora, 15 minutos. Ahí tienes el mundo para que le digas a Reyes y a Duarte que le apuren, que estamos Bueno, ahí a tienes dos contrarreloj. variables diferentes. Una es el abordaje y el otro es la duración de la operación. Ya. Sí, nosotros Eh, tenemos cirujanos supremamente hábiles. Yo sí le tengo que decir que a mí me impresiona la habilidad porque, y bueno, también es variado, es tanto rodilla como cadera. Pero pues tenemos un cirujano, por ejemplo, que puede hacer 6 cirugías, 6, 7 cirugías al día. la doctora Padrón tenía la intención de preguntar algo. Juana, Hola, hola, buenas noches, doctora. Mil Hola, ¿cómo gracias. estás? Muy bien, gracias. Mil gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias y tomarse el tiempo de transmitir todas esas experiencias que usted está llevando a cabo y nosotros incentivarnos también a nosotros para avanzar en ello. Mil gracias. Eso solo quería No, decirle. Ay, muchas gracias, doctora. No, le agradezco mucho por sus palabras. Para mí siempre es un placer, ya sea virtual o en persona, digamos, llevar lo que yo he aprendido acá a Latinoamérica, que es mi país, mi región. gracias. Susana, no sé si quieras comentar algo, tú que haces harta cadera, ¿qué experiencia tienes? Parece que la pillamos ocupada en La este momento. perdimos. Sí. Bueno, Bueno, yo creo que estuvo bastante completo y de nuevo, doctora, muchísimas gracias por la disposición. De verdad que, bueno, para mí información súper completa con respecto a este bloqueo que en realidad yo personalmente, junto con mis residentes, cuando he tenido la oportunidad de estar en sala de traumatología, porque nosotros normalmente nos estamos rotando por los pabellones, pero cuando tengo traumatología, por lo menos en cadera, hago bastante el bloqueo PENC. Eh, y bueno, definitivamente muchas cosas más claras y bueno, toda la experiencia suya, de verdad, muchas gracias por habernos no. compartido todo esto. Y bueno, no sé, por la última oportunidad, no sé si tengan algo por decir, por preguntar. No, yo Sí, creo que ¿cuál No, es muchas. una de las complicaciones que se le ha presentado? Pues doctor, a mí no me ha pasado ninguna complicación con el bloqueo PEN. Es que el bloqueo PEN es un bloqueo, tal vez la única complicación es un bloqueo motor inadvertido. Tal vez podría ser como ese, como el problema más grande que uno se puede enfrentar, pero es que realmente si usted se pone a mirar, usted está muy lejos de estructuras vasculares. O Claro, sea, por la supuesto. estructura claro. vascular más grande que usted tiene es el femoral, la arteria femoral, que está mucho más medial que el abordaje quirúrgico que usted tiene, pues, el abordaje, digamos, de la aguja. Eh, pues realmente no hay, o sea, no hay como muchas estructuras, digamos, vitales que pudieran generar y usted no está cerca tampoco de estructuras nerviosas, entonces el riesgo de lesión nerviosa también es muy bajo y igual el riesgo de toxicidad por anestésicos locales, que digamos que sería como las complicaciones más importantes. A mí en mi experiencia pues personal, yo no he tenido como tal vez alguno que que yo haya hecho un bloqueo motor inadvertido, sí me ha pasado, pero de resto nada más. Y la cantidad de pacientes con infección postquirúrgica que han tenido ustedes allá. Nosotros tenemos una tasa muy bajita de infecciones, supremamente bajita. Y si usted viera como a mí me tocaba en Colombia para una prótesis, que eso le tocaba a uno casi que entrar como un extraterrestre de quirófano y que no podía salir nunca y le tocaba quedarse uno allá metido, acá no hay nada de esas limitaciones de esterilidad ni de esa cosa tan exagerada con las prótesis y la tasa de infecciones nuestras. Pues es que yo no recuerdo la última vez que yo vi un paciente infectado con una prótesis en mi hospital. Vamos No a lo dejarle ver recuerdo. esta presentación al doctor Moya. Doctor Edmundo, usted que Creo trabaja. que eso es una cosa muy multifactorial. Eso también tiene que ver mucho, pues obviamente con toda la esterilidad que se hace,
mucho, doctor, que la técnica quirúrgica es supremamente importante para dolor y para riesgo de infección. Entre usted menos haga trauma de esos tejidos blandos, el riesgo de infección es mucho menor. Pues Claro. yo creo que eso es lógico. Entonces, una cirugía de 1 hora y media va a tener una tasa de infección mucho más, menor que una cirugía que dure 3 o 4 horas. Claro. Sí. Muchas gracias, doctora, de verdad. No, es con todo el gusto y qué bueno pues conocerlos virtualmente. Gracias por haberse quedado pues hasta tan tarde por acá y un placer, Doctora, un muchísimas placer. gracias. En nombre de la Universidad Diego Ah, Portales y de verdad del Hospital también Franco Ravera Zunino, muchas gracias. Le deseo lo mejor. Saludos al doctor P. muchas gracias. No, claro que sí. Y bueno, para los que quieran saber más de regional, aprovechen que el Mundial de Regional va a ser el próximo año allá en Santiago de Chile para que se vayan todos allá a aprender bastante. Eso, súper. Bueno, doctora, Bueno, pues muchísimas que les vaya gracias. muy bien. Saludos. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, Chao, muchas gracias, doctora. chao.